y las reglas del juego. Hoy, nuestro expositor nos va a hablar un poquito más de cómo sostener estos protocolos de bioseguridad, que no sea algo que usted compró un túnel o el pediluvio o las mascarillas, que lo va a tener 3, 5 minutos y luego el constructor las va a tirar, ¿verdad? Queremos que esta inversión que usted va a hacer sea algo que usted pueda tener por un tiempo indeterminado. Y eso es como nos va a explicar él hoy, cómo hacer eso. Pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo. En nombre de la gerencia general y la gerencia comercial, le estamos dando la más cordial bienvenida. Tenemos el mensaje de hoy, estamos con ustedes, estamos listos para reactivarnos. Lo que Honduras necesita es reactivarse y estar sano, ¿verdad? Necesitamos reactivar nuestra economía, pero no podemos hacer una sin la otra. Si no estamos sanos, no vamos a poder reactivar la economía y pues vamos a volver a recaer en unas cuarentenas, que es lo que no queremos. Entonces, queremos que usted se mantenga seguro, que usted, su gente, su familia, sus empleados, sus clientes sobre todo, se mantengan seguros. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos miran por YouTube. Gracias por estarnos acompañando también. Bueno, y no quiero extenderme más. Voy a dar primero las instrucciones del webinar, ¿verdad? Por favor, mantener sus micrófonos en silencio en todo momento. Si tiene alguna pregunta, este es un foro para que usted, aparte de que aprenda, escuche lo que va a pasar, lo que está diciéndole el consultor. Estamos pagándole casi una consultoría para que usted saque todas las dudas que tiene, ¿verdad? Sobre cómo funciona esto, cómo hacer con el otro. Al final vamos a tener preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, por favor, plásmela en el área del chat, que está en la parte inferior al medio de la pantalla. Ahí dice chat. Perdón que se me está descargando mi computadora. Y la tercera instrucción es, por favor, no encienda su cámara, porque eso nos afecta el ancho de banda, ¿verdad? Y afecta a todo mundo, le va a afectar su señal. Bueno, pues sin más, voy a dar el paso a la introducción de nuestro expositor de hoy, el ingeniero Cristian López. El ingeniero Cristian López, ¿qué tal, ingeniero? El ingeniero Cristian López es catedrático de Gestión Estratégica de la Salud y Seguridad Ocupacional en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Tiene una certificación ISO 31000 en gestión de riesgos. Tiene conocimientos en fundamentos de la higiene ocupacional, principios avanzados de salud y seguridad ocupacional en el Departamento de Educación Continua. Él es especialista en implementación, manejo y sostenimiento de sistemas de gestión de salud y seguridad organizacional. Ha tenido proyectos de gestión ambiental sostenible e inocuidad de alimentos basados en HACCP. Ha gerenciado comisiones de salud y seguridad. Actualmente es auditor interno de sistemas de gestión basado en ISO 19011. Es auditor e implementador del sistema de gestión de seguridad OSHAS 18001. Sin más, los dejo y bienvenido el ingeniero Cristian López. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Buenos días. Es un lindo sábado, por lo menos aquí en San Pedro, un sábado muy soleado. Espero un poco de lluvia porque si no me toca regar las plantas, pero es un sábado bonito para todos. Y ojalá que lo sea también para usted. Entiendo que ya la mayoría de ferreterías están operando de nuevo, están de vuelta en acción. Ojalá que el negocio vaya bien, ojalá que sus empleados se estén acoplando bien a estos nuevos protocolos y ojalá que sus clientes también lo estén haciendo. Eso es básicamente el resumen de los últimos meses. ¿Cómo hacemos para que nuestras empresas puedan trabajar de forma segura? ¿Cómo hacemos para que nuestros empleados comprendan la importancia de esto? ¿Y cómo hacemos para que los clientes sepan que también estamos haciendo lo que estamos haciendo para protegerlos a ellos? Entonces, la semana pasada platicábamos un poco de cómo implementar estos protocolos, cómo aseguramos de que estemos haciendo una implementación apropiada que nos vaya a asegurar que no vamos a tener más casos en nuestro negocio. Ahora vamos a platicar un poquito sobre cómo sostenerlos, como bien decía Mauricio, cómo hacemos que esto no sea un tema de 5 minutos, de una semana, de 2 semanas y que sea algo que realmente viva en el tiempo.
Esta semana estuve en la reapertura del Instituto de la Propiedad. Diseñamos los protocolos para el Instituto de la Propiedad, trabajamos en las capacitaciones para el personal, hicimos todo lo necesario para que el jueves, que fue el primer día que atendieron en Tegucigalpa, tuviéramos una apertura segura. Y no fue hasta que ya estábamos ese día en la apertura que me terminé de convencer de qué tan grande el cambio es esto. Ver dos personas afuera de la puerta del Instituto de la Propiedad, una tomando temperatura y otra asegurándose que se pasen los procesos de desinfección, y saber que ellos no están acostumbrados a hacer eso. Pero este será su trabajo de aquí a 15, 16, 17 meses mientras salimos de este tema. Y yo los miraba a ellos y los miraba que, pues bien, era algo nuevo y lo estaban tomando como algo nuevo, hasta se estaban divirtiendo, pero llegó un punto en el que sí me les acerqué y les platiqué, ok, ustedes están de acuerdo en que esto va a seguir siendo de esta forma por los próximos meses. Y ahí es donde les cambió el semblante, de saber que lo que estaban haciendo ese jueves, que era algo nuevo para ellos, que era algo hasta divertido para ellos, pero se acababa de convertir en su nueva realidad. Se acababa de convertir en, ok, esto es lo que vamos a hacer ahora. Así es que vamos a recibir a cada usuario de aquí en adelante. Entonces, esto es un cambio fuerte, de hecho, es un cambio completo que estamos teniendo, y por eso es necesario tener una buena sostenibilidad, porque con el tema de esta enfermedad no hay margen de error en lo absoluto. Vamos a ver más adelante qué tan poco margen de error tenemos, que basta con un estornudo de una persona para contagiarnos. Y eso es mucho más que suficiente para contagiar a todos sus empleados. Pero bien, no hablemos de miedo todavía, hablemos de miedo en este momento. Veamos, esta enfermedad comenzó en China hace 5 meses aproximadamente, un poquito menos de 5 meses. En China comenzó con una sola persona infectada, una sola persona contagiada. Ahora tenemos hasta ayer por la noche más de 5.200.000 personas. Y sí, más personas mueren por hambre. Y sí, más personas mueren en accidentes de tránsito. Y sí, más personas han muerto por otro tipo de enfermedades, de acuerdo. Pero recuerden que estamos hablando de un trayecto de 5 meses. Estamos hablando de 1 millón de personas infectadas por mes. Y de ese millón de infectados, que la mortalidad sea el 2, 3, 4%, aún estamos hablando de cientos de miles de personas muertas. Está bien, no voy a ser yo, bueno, ojalá que no vaya a ser Cristian el muerto, ojalá que no vaya a ser Mauricio, ojalá que no vaya a ser ninguno de ustedes. Pero aquí es donde tenemos que empezar a ver los números más allá de un número, más allá de una estadística. Resulta fácil ver 1.400.000, 4.400.000, 5.200.000, pero acuérdense que detrás de cada uno de estos números hay una persona. Detrás de cada muerte hay una familia, y detrás de cada persona que fallece hay dolor. Entonces, cuando hablemos de, ay, sí, pero solo se han muerto 130 personas en Honduras. Bien, son 130 familias que perdieron a un familiar por este tema. Son 120 personas, 120 familias que no van a poder seguir viendo a su padre, a su hermano, a su hijo, porque una enfermedad se lo llevó. Entonces, una muerte es muchas muertes. Lastimosamente tenemos tantas, y eso es lo que hay que prevenir. Veamos cómo hemos tenido una evolución de esta enfermedad en los últimos meses. Este es un mapa interactivo que nos permite ver un poquito de cómo se han ido agudizando la situación. Vean bien, vayan viendo cómo va el cambio de colores. Entre más oscuro, más casos. Vean cómo desde febrero, ya Estados Unidos tenía su cierta incidencia. En marzo, cómo se comenzó a propagar por el resto del mundo, se comenzó a agudizar en Europa, y hacia principios de abril se comenzó a agudizar en América. Ya a mediados de abril el mundo completo estaba básicamente contagiado, y ahora hay países que poco a poco van bajando, poco a poco van
tratando de regresar a la normalidad, pero nosotros todavía estamos en la parte complicada. América todavía está en la parte complicada. Excepto el caso de Costa Rica, por ejemplo, que lo ha manejado muy bien, pero el resto del continente estamos en situación muy compleja. Veamos esos países que les comentaba que van bajando. Tenemos, en teoría, Estados Unidos, pero en realidad no se ve una cifra de disminución real y sin embargo la mayoría de estados ya están abriendo. Tenemos el caso del Reino Unido, donde hay en realidad una baja, pero tuvieron días muy pesados a finales de mayo, a mediados de mayo. Tenemos el caso de Italia, que ya es una baja notoria, pero aún así hay días en los cuales hay más casos que los días anteriores. Entonces, dicen las teorías que para asegurar una reapertura segura es necesario que haya disminución de casos en días consecutivos, disminución de muertos en días consecutivos. Si vemos el caso de España, por ejemplo, tuvo días muy buenos en la baja, pero también acompañado con picos. Ahora, ¿por qué estamos viendo todos estos datos? Al final platicamos la semana pasada de que no íbamos a hablar tanto de la enfermedad, pero en realidad se vuelve necesario saber cómo una sola persona, un solo empleado que llegue enfermo, es suficiente para cerrarle su operación. Es suficiente para que usted tenga que cerrar su ferretería por un tiempo mientras todos se curan de vuelta. Y por supuesto que eso va acompañado no solamente de la enfermedad, va acompañado de que la gente o sus clientes van a decir, ok, en la ferretería de Cristian, ahí se infectaron los empleados, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Me voy a enfermar. Mejor me voy a otra ferretería donde no haya habido ningún enfermo. Entonces, aparte de estar cerrado, aparte de pagar incapacidades, aparte de seguir pagando la luz, de seguir pagando el alquiler, usted está perdiendo clientes porque sus clientes pierden confianza en usted por cómo se manejó una enfermedad o cómo no se manejó una enfermedad. Veamos Honduras cómo vamos. Para salir del mundo y regresar a nuestro país. Hasta el día de ayer teníamos 3.000, casi 3.500. Hoy vamos a llegar a los 3.500 casos confirmados. 3.500 personas confirmadas, de las cuales han muerto un poco más de 100. No se ven números tan complejos. De hecho, nuestra tasa de mortalidad es de una persona muerta por cada 100.000 habitantes. ¿Recuerdan hace unos años cuánto era la tasa de personas muertas por homicidios? Era cerca de 80, 82 por cada 100.000 habitantes. Entonces, básicamente teníamos antes 80 veces más muertos por asesinatos que lo que tenemos ahora de muertos por COVID. Ahora, es cierto que no han habido tantos muertos, es cierto que los contagios todavía están en 3.000, que es bastante, pero recuerden que tenemos 2 meses guardados en casa. Tenemos 2 meses de estar protegidos en nuestro hogar y eso, por supuesto, ayuda a que las cifras no suban. Y sin embargo, tenemos cifras altas en departamentos como Cortés, por ejemplo, departamentos como Francisco Morazán, donde los números de muertos y los números de contagiados son realmente altos. Hay casos como Cotepeque, por ejemplo, que tienen muy pocos, hay casos como Intibucá o Copán, donde hay muy pocos, y por supuesto casos como el de Islas de la Bahía o Gracias a Dios, que están ahorita en la final de la Copa Corona Honduras. Básicamente son los únicos que no tienen casos, pero vean lo que ha hecho Roatán para no tener casos. Están completamente cerrados y no entra nadie que no sea, bueno, de hecho no entra nadie. Y si alguien sale de la isla, no regresa. Entonces, es necesario tomar estas medidas fuertes, estas medidas complejas, porque si no hubiéramos estado protegidos en nuestra casa en los últimos 2 meses, los números serían definitivamente mucho más altos. Entonces, bien, aquí nos lleva a nuestra agenda de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De esa reacción general de la gente ante esta pandemia, cómo se ha comportado las personas, cómo ha reaccionado la población hondureña y si esto realmente va a traer un cambio de comportamiento. Y al final, si no está viendo usted que hay un cambio en el comportamiento, ¿cómo asegurar de que usted está influyendo en la cultura de seguridad de las personas para realmente hacer que ese cambio ocurra? Si no lo están haciendo ellos, bueno, hagamos que el cambio ocurra. Pero ahorita me gustaría lanzar una encuesta antes de iniciar
para conocer cómo se sienten ustedes, conocer cómo están ustedes realmente. Entonces la pregunta consiste en dos preguntas, básicamente, la encuesta consiste en dos preguntas, y tómese un tiempito rapidito, solo nada más darle clic para contestar. La primera es si usted cree que Honduras está lista para reabrir la economía, y la segunda es si su negocio es a prueba de COVID-19. Entonces, en este momento va la encuesta, tómese un tiempito para responderla y vamos a platicar un poco de cómo sus negocios podrían asegurarse, mantenerse más seguros ante esta pandemia. Eh, es complejo el cambio que necesitamos hacer con las personas. Es más complejo aún el cambio que necesitamos hacer con los clientes. Pero es posible realizarlo, es perfectamente realizable siempre y cuando tengamos una comunicación abierta con todas las personas, una comunicación abierta con nuestros empleados, que podamos avisarle a nuestros clientes cómo vamos a hacer las cosas y que realmente nos preparemos para asumir esto. Entonces, veamos un poco de qué han estado haciendo las empresas en estos momentos, en estos 2 meses. Lastimosamente, hay muchas empresas que les ha tocado sufrir de forma económica, les ha tocado amarrarse los pantalones, les ha tocado ver cómo hacemos para asegurar de que nos mantengamos vivos, y están en el otro extremo, aquellas empresas que han aprovechado y dijeron, bueno, este tema de la bioseguridad va a ser un negocio de aquí en adelante, entonces voy a invertir en mascarillas, voy a invertir en pediluvios, voy a invertir en bombas, voy a invertir en lentes, en guantes, y hay un montón de gente que ha aprovechado esta conjetura para tener un crecimiento económico. Entonces, de nuevo, hay de los dos lados de los negocios. Están aquellos que están cumpliendo su cuarentena de forma normal, de forma común, de forma corriente, y están aquellos que, bueno, vamos a aprovechar cómo salimos de esto. Y bien, vamos viendo un poco el resultado de las encuestas. Tenemos un 72% de personas que no cree que estamos listos, pero hay que salir. Por supuesto, los entiendo. Y un 90% de las personas que dice que todos están claros de cómo manejar el virus en la empresa, pero con los clientes es bien difícil. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Esa, por supuesto, sin meter miedo, esa será la parte más complicada de aquí en adelante, el manejo de clientes. Ahora, como platicábamos la semana pasada, recuerde que podemos ir culturizando a nuestros clientes, y me daba risa esta semana que vi una imagen de un negocio en Estados Unidos que dice, sin camisa o sin zapatos no hay servicio. Ese es un rótulo de hace muchos años. Y ahora perfectamente se puede añadir sin camisa, sin zapatos y sin mascarilla no hay servicio. Recuerden, muchas veces leíamos en los negocios, este negocio se reserva el derecho de atención. Y eso antes era un rótulo nada más. Ahora se está volviendo realmente necesario. Nos reservamos el derecho de admisión si usted no utiliza mascarilla. Nos reservamos el derecho de admisión si usted no se somete a nuestro proceso de toma de temperatura. Nos reservamos el derecho de admisión si usted presenta síntomas respiratorios. Por supuesto que alguien se va a enojar. Por supuesto que van a perder 1 o 2 clientes por esto. No les voy a decir que no, porque en realidad eso va a pasar. Ahora recuerden cuál es la alternativa. Lo dejo pasar y eso resulta en un contagio masivo. ¿Qué pasa después? Entonces, bien, en este momento hay básicamente los negocios, como decíamos, han estado enfrentando cierres, lastimosamente, o pérdidas de empleo. Están aquellos que han crecido. Hay diferentes espectros, pero todo depende de cómo se ha llevado este proceso del impacto emocional que las personas tienen. Vean, el impacto emocional es una fuente fuerte para el cambio de comportamiento. Básicamente las personas enfrentan el cambio emocional desde 4 líneas de salida o desde 4 líneas de meta diferentes. Hay unas personas que tal vez están un poco más adelantadas, que son aquellas que están en bienestar, que ellos tienen una ventaja, digamos. Están aquellas personas que nada más están bien, que no tienen problemas realmente, pero todavía no están en bienestar. Están aquellas personas que están un poquito más cerca de la línea, que están nada más, ok,
pasan el día a día, no pueden ahorrar, pero viven del día a día y van saliendo. Y están aquellas personas que están en la mera línea de salida, que son los que están enfrentando problemas o los que ya enfrentaban problemas antes de todo esto. Entonces, estas 4 líneas de salida diferentes van a impactar en cómo cada persona vive esta pandemia o esta emergencia. Las personas que están en bienestar económico, las personas que están en bienestar social, perfectamente van a pasar por los mismos sentimientos que todos los demás. Al inicio, en su fase de shock inicial o cuando nos dieron la noticia, digamos, en esta fase, pues primero la agarramos como dormidos, como que no estábamos listos. Después comenzamos a ver cómo nos ajustábamos. Ok, esto va a tomar unos días, voy a comprarme 7 litros de leche para asegurar de que tengo suficiente en la casa y empezamos a negar o a minimizar la emergencia. Eso nos lleva a la siguiente fase, ya donde, ok, ya pasaron 3, 4 semanas, ya pasaron 5 semanas, ¿qué va a pasar ahora? Y empieza la incertidumbre de todo el mundo y empiezan las tomas de carreteras y empieza la gente a molestarse, la gente a revolverse, porque estamos entrando a una fase de crisis. Ahora recuerden que todos, independientemente de en qué punto de la línea de salida estemos, vamos a pasar por estas mismas fases. La diferencia es el tiempo en el que pasamos estas fases. Recuerden las posiciones en la línea de salida. Las personas que están en un bienestar se van a tomar menos tiempo para pasar por estas fases. Las personas que están en problemas van a tomarse más tiempo para pasar por estas fases. Ahora, lo importante es, por supuesto, pasemos por las fases, pero al llegar a la fase 4, que es una crisis interna, aquí básicamente usted se va a encontrar con una decisión. ¿Hacia qué camino sigo? Puedo, uno, decido continuar en mi crisis, decido continuar con preocupaciones, con problemas, o trato de al menos intentar recuperarme, parcialmente aunque sea. O de lleno me voy a la recuperación total. O me voy de un solo al crecimiento. Vamos a buscar cómo esta es una oportunidad de crecer, cómo esta es una oportunidad de sacar mi negocio adelante. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en que se trata de más que solo una decisión, pero se comienza con la decisión. Se comienza con, ok, voy a hacer el cambio, voy a manejar el cambio de forma que esto sea un proceso de crecimiento. Por ejemplo, tenemos en la ciudad de Springfield, en Estados Unidos, que usualmente es famosa por la serie de Los Simpsons, pero ayer fue noticia por otra cosa, que no son Los Simpsons. Springfield es una ciudad real en Estados Unidos en la cual una persona, ella era estilista, tenía un salón de belleza, esa persona tenía síntomas respiratorios. A pesar de tener síntomas respiratorios, ella continuó trabajando y no solamente expuso a sus 7 compañeros de trabajo, sino también que las 84 personas a quienes ella le hizo el cabello, ahora están expuestos al COVID y están todos aislados esperando los resultados de sus pruebas. Entonces vean cómo una sola persona, puede causar que 91 personas estén en su casa aislados, enfermos y con una posibilidad de morir, por supuesto. Entonces, ¿recuerdan cuando les mencionaba que un solo empleado, un solo cliente puede ser suficiente para cerrar su negocio? Es justamente de esa forma. ¿Dónde han ocurrido la mayor cantidad de contagios? Pues básicamente en aquellos lugares donde hay mayor aglomeración de personas. Hace un par de semanas platicábamos justamente de este mismo tema con los empresarios de la construcción, y en la construcción hay un tema muy diferente al que ocurre en las ferreterías, por ejemplo. En la construcción hay posibilidad de relajar un poco las medidas porque las personas están en ambientes al aire libre. Definitivamente el aire libre representa una forma de no contagio del virus, por la velocidad del viento, por la temperatura, por la humedad, por la distancia entre las personas. Entonces el aire libre o la construcción representa uno de los rubros que es un poco más, no quiero decir fácil, pero un poco menos complicado abrir. Ahora piensen en sus ferreterías, en su negocio propio.
¿Cómo es su negocio? Es, en la mayoría, me imagino, cerrados, con unidades de aire acondicionado centrales o con al menos unidades de aire acondicionado para las cuales necesitamos tener puertas cerradas, ventanas cerradas, para asegurar que enfríe de forma apropiada. Ahora, si platicábamos que en el aire libre es suficiente para que el virus no sea tan fácil de transmitir, todo lo contrario es cierto para, para las empresas en áreas cerradas. Un espacio cerrado resulta más fácil para contagiar a las personas. Entonces, antes de entrar a más detalles sobre eso, quiero dejarles claro que en este momento, donde ya estamos saliendo, ojalá saliendo, de la etapa de crisis, aquí es donde es necesario tomar una decisión. ¿Qué camino sigo? Sigo el camino de la aceptación, ok, voy a aceptar lo que está cambiando y voy a buscar cómo adelantarme para asegurar de que esta enfermedad no represente la ruina de mi negocio. Y voy a buscar cómo hago un crecimiento económico a partir de esto. Está la etapa de la negación, donde nos dice, ok, bueno, hay que poner pediluvios, bueno, comprarte unos pediluvios nada más, es una cosa de una bandeja con cloro, hay que poner un termómetro, bueno, no lo pongas, no importa, y vamos nada más cumpliendo con lo mínimo para volver a operar, y hacemos nada más lo necesario para volver a operar. Pero eso, por supuesto, estamos jugando en una línea muy, muy leve, una línea muy delgada entre la negociación y la negación. La negación es, yo no tengo dinero para mascarillas, yo no tengo dinero para comprar un pediluvio, yo no tengo dinero para comprar termómetro, entonces yo no voy a comprar nada y yo voy a abrir así como estoy. Ahí si me enfermo, que Dios me cuide. ¿De acuerdo? Ojalá que no se enferme primero. Segundo, seguro que Dios lo va a cuidar. Pero tercero, tampoco es necesario exponer al resto de sus empleados o al resto de sus clientes por un tema como estos. Entonces, como les decía, en este momento nos enfrentamos a tres caminos diferentes. Aceptamos el cambio que viene, negociamos con el cambio que viene o simplemente nos negamos, que es donde cada quien toma la decisión. Ahora, si usted tomó la decisión de aceptar el cambio y crecer a partir de este cambio, necesita también que esta decisión la tomen sus empleados, sus clientes. Entonces, cuando usted platique con sus empleados y platique con sus clientes, esta herramienta que está viendo en la pantalla, esta tabla le va a servir primero para identificar en qué parte del proceso del cambio está una persona. Si está en la parte de negación, todavía no quiere hacer el cambio. Si está en la parte de resistencia, en que sabe que viene el cambio, pero lo voy a hacer más difícil. Está en la parte de exploración, donde, bueno, ya lo acepté, vamos a ver qué hacemos con esto. O está en la parte de compromiso, donde ya está netamente comprometido con el cambio y está buscando crecer a partir de ese cambio. Aquí es donde esperaría que todos los dueños de negocios deberíamos estar para asegurar que nuestros empleados al menos estén en la etapa anterior. Pero ¿qué pasa cuando los dueños de negocio están en la etapa de resistencia? Ellos definitivamente no van a poder sacar a sus empleados de la etapa de negación. Entonces tenemos una ferretería completa llena de personas resistentes y personas negativas. Y tener una ferretería llena de personas resistentes y personas negativas es la que va a hacer que los cambios no sean sostenibles. Es la que va a hacer que el pediluvio que usted compró o el pediluvio que usted mandó a hacer de aquí a 2 semanas esté botado en la basura. Porque no creen en lo que se está haciendo, no creen en el cambio que se está haciendo. Entonces, no vamos a entrar a discutir toda esta herramienta, pero ya saben que está disponible para ustedes. La presentación estará disponible para ustedes completa, el video estará disponible para ustedes. Así que en cualquier momento pueden regresar a esta tabla y comenzar a ver, ok, ¿en qué etapa estoy yo? ¿Cómo hago para salirme? Y si tengo a mis empleados en negación, ¿cómo hago para sacarlos de esa etapa? ¿Y qué preguntas les puedo hacer para sacarlos de esa etapa? Entonces, de nuevo, esta tabla estará disponible para que ustedes la consulten cuando deseen. Pero ya que hablamos del manejo del cambio, veamos un poquito de por qué se dio este cambio en este momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que las empresas hasta el 1 de marzo, perdón, hasta el 1 de marzo, digamos,
estaban operando de forma normal. Algunos mirábamos las noticias, algunos decíamos, bueno, este virus ojalá que no vaya a ser mucho, ojalá que no vaya a ser ningún problema. Pero a partir del 16 de marzo, cuando el COVID se convirtió en una realidad nuestra, las empresas pues básicamente perdieron esa normalidad anterior. La normalidad anterior ya no existe, no va a existir, al menos por un buen tiempo. Entonces, de nuevo, aquí es donde su empresa tiene que decidir: o crezco por las circunstancias, significa que estoy aceptando ese cambio, o me adapto nada más para cumplir, para que cuando llegue SINAGER, para que cuando llegue el Ministerio de Trabajo, nada más tengo lo suficiente para que no me cierren el negocio. Eso es negociar. O de entrada, pues me niego a cualquier tipo de cambio y eso probablemente le va a costar perder recursos o, peor aún, poder perder su negocio. Entonces, recuerden, en este momento no podemos regresar a la realidad anterior. Y esto va a ser por el próximo año y medio al menos. Lo mejor que puede ocurrir es que la curva de contagio se detenga y baje un poco, pero mientras haya una persona contagiada todavía, esto va a significar que el pico puede volver a subir. Igual, recuerden que en Honduras también comenzó con una sola persona. Ahora son más de 3.000. Entonces, esa vuelta a la realidad anterior no va a ocurrir. Solamente si se desarrolla una vacuna, que eso será de aquí a mucho tiempo, usted podrá, posiblemente los que estén en negociación, podrán regresar a esa realidad anterior, pero esto va a ocurrir de aquí a mucho tiempo. Entonces, si usted decide negociar, puede que regrese a su realidad anterior, pero eso significará que está regresando a una posición en la cual nos puso a tener una cuarentena. Si buscamos crecer y buscamos fortalecer nuestros programas preventivos, esto nos va a ayudar no solamente a luchar contra esta pandemia, sino a luchar contra pandemias o problemas posteriores. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que estemos haciendo un cambio apropiado? Recuerden lo que platicábamos. Hay 3 fases completas para asegurar que tengamos una reactivación segura. 1, usted tiene que tener los protocolos claros, los protocolos interpretados y los protocolos bien definidos para su negocio. Recuerde que lo que platicamos la semana pasada, el protocolo disponible en la Secretaría de Trabajo es una base para las ferreterías. No debe ser su única herramienta. Ese protocolo le debe servir como guía para usted implementar sus propios planes de control y usted saber en qué momento o dónde los puede aplicar. Siguiente es, ok, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo me aseguro de que la gente lo esté aplicando de forma correcta? De acuerdo al resultado de la encuesta que pude ver, solamente un 10% habla de que los empleados no le está ayudando. Ahora, el 87% habla de que es difícil con sus clientes, no con los empleados. Entonces, por lo que puedo entender por el resultado de la encuesta, al menos las personas o sus ferreterías cuentan con empleados que están aplicando de forma correcta estos protocolos. Entonces, lo felicito por esa buena gestión y lo que sigue es monitorear de que esto se siga aplicando. Ahora, ¿qué tanto de ustedes, y aquí es donde lo voy a poner los pongo a pensar un poquito de aquí en adelante, qué tantos de ustedes tienen un área o un cuarto específico para casos sospechosos? ¿Qué hacen ustedes si cuando su empleado llega en la mañana y les marca el termómetro 38.5 grados de temperatura? ¿Qué hacemos con ese empleado? Ojalá la mayoría tengan ya un lugar o un protocolo definido para qué hacer con ellos, pero si no lo tiene aún, vaya pensando en eso. ¿Qué hago si durante el día un empleado empieza a sufrir un ataque de tos o problemas para respirar o está hirviendo en fiebre? ¿Qué hago durante ese día? ¿Lo mando a la casa? Esa no debería ser la forma. ¿Llamo al 911? Ok, perfecto, llame al 911, vamos. ¿Y dónde lo tengo mientras tanto? Ya sé que esa es una persona sospechosa, entonces nadie más
debería estar expuesto a esa persona. ¿Qué hago con él? ¿A dónde lo pongo por mientras? ¿Lo meto al baño? ¿Lo dejo encerrado en el baño? No es lo más humano posible. ¿Lo meto en la oficina del jefe, la oficina del dueño? Ok, si el dueño dispone que su oficina va a ser para eso, perfecto. Pero vayan pensando en qué hacer en caso de una emergencia. ¿Qué hago si un cliente me llega a mi tienda con 37.5 grados de temperatura? ¿Quién le está tomando la temperatura? Probablemente el guardia. ¿Qué va a hacer el guardia? Le va a decir simplemente, no, no, usted no puede entrar. Y en ese momento el cliente se va a molestar. Entonces tiene que tener bien definidos todos estos protocolos y qué hago cuando eso pase. Ahora vea, solamente, permítame, como les platicaba, estuve desarrollando los protocolos de bioseguridad para esta institución que les comenté y aún después de desarrollados, aún después de discutidos con todo el equipo, aún después de la reapertura, nos dimos cuenta, al menos, pues hay muchas cosas más, pero al menos que nos faltaba ver estos 4 temas. Manejo de documentos, ¿ok? ¿Cómo hacemos para todos esos documentos que nos vienen desde afuera? Hay que considerar que todo viene contaminado. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda los síntomas de los cuales le estamos preguntando en la encuesta de aplicación de síntomas? ¿Cómo hacemos para que la gente esté clara en cómo desinfectar su equipo de protección? Y nos dimos cuenta, hey, hay que poner reglas para el oasis, porque las personas vienen y llenan su botella con agua del oasis. Entonces, lo que hacen es destapan su botella y colocan el pico donde pusieron la boca, en el pico en la boquilla del oasis. Y eso, por supuesto, está contaminando también el oasis. Entonces vean que solo aún después de ya desarrollados los protocolos, nos hemos encontrado con más cosas que aún no están cubiertas. Entonces, por eso les comentaba la semana pasada, los protocolos deben ser documentos vivos, deben ser documentos que usted mantenga revisando, que usted siga revisando día tras día tras día para asegurar de que tiene toda la información necesaria. Si usted dice que va a hacer algo, póngalo por escrito. Y si usted lo puso por escrito, asegúrese de hacerlo. Entonces, vean lo complejo que se vuelve esto, que hay que atacar cada área de la operación, cada punto de la operación. Recuerde, estos son documentos vivos, son documentos en los cuales usted tiene que tener detallado cada detalle de su operación. Y ¿quién mejor que usted? Usted es el que la conoce perfectamente y usted es el que la maneja de forma apropiada. Entonces, usted es la persona indicada para conocer todos esos detalles puntuales de su operación. ¿Qué hacemos cuando cada 2 semanas viene un camión con productos? ¿De dónde viene el camión? Viene del puerto. ¿Y en el puerto qué hacen para revisarlo? Se meten las personas al puerto, se meten las personas al contenedor y empiezan a revisar y empiezan a descargarlo todo y manipulan todo. Entonces usted ya sabe que cuando ese camión venga, probablemente viene contaminado de acuerdo al tiempo que pasó entre que lo revisaron en el puerto y le llegó a usted. ¿O qué hace para entregas a domicilio, por ejemplo? ¿Cómo me aseguro de que los que van a hacer la entrega estén claros de qué protocolo seguir cuando lleguen a la casa de un cliente? Entonces, vea todos esos documentos, todos esos protocolos y todos esos procedimientos que tienen que estar establecidos para cuando usted se enfrente a todas estas situaciones. Entonces, aparte del protocolo que les mencionaba, aparte del protocolo de la Secretaría de Trabajo, vea que en ningún punto habla de todas estas secciones en ese protocolo, que de nuevo es una base muy buena, pero nos falta todavía completarlo nosotros. Ahora, para entender un poquito, y esto va a ayudar a poner en contexto cómo una persona se puede contagiar. Vean, del virus de COVID se necesita una dosis para poder contagiarnos. De la misma forma que hablamos de que necesito 1 o 2 pastillas, de COVID necesitamos 1000 partículas infecciosas para que una persona se contagie. Eso es a lo que se le llama la carga viral. Con una dosis de 1000 partículas, una persona se puede considerar que comienza a desarrollar los síntomas.
o si es una persona asintomática ya tiene la enfermedad. Ahora, estas 1000 partículas infecciosas pueden ser en un solo momento que me contagié y que las recibí las 1000 de una sola vez. Por ejemplo, que alguien estornudó cerca de mí o alguien tosió cerca de mí, entonces inmediatamente contagiado. O puede ser que me expuse a respirar 10 partículas 100 veces, o puede ser que respiré 100 partículas 10 veces. Pero la cosa es que el virus se va acumulando en el cuerpo y cada vez que nos vamos exponiendo un poco más, vamos incrementando nuestra carga viral. Entonces, veamos un poquito más para ver cómo podría esta carga viral afectarnos. Cuando una persona tose, despide de su boca aproximadamente 3000 gotas de partículas, 3000 gotas pequeñas o grandes. Algunas de esas gotas caen al suelo inmediatamente. Algunas de esas gotas avanzan una distancia y algunas de esas gotas quedan flotando en el ambiente. Cuando una persona estornuda, por la fuerza del estornudo, despide 30.000 gotas, 10 veces más que con la tos. Entonces, con la tos y con el estornudo, cada uno de esos eventos despiden hasta 200 millones de partículas infecciosas. 200 millones. ¿Y cuántas ocupábamos para infectarnos? 1000. Entonces vea por qué un solo estornudo o una sola persona tosiendo es más que suficiente para infectar a todos mis empleados. A todos. Y vea, no solamente tiene que ver con estornudos y tos. Cuando una persona respira, solamente por el hecho de respirar, nada más, solo por estar sentado, existiendo y respirando, esa persona está emitiendo aproximadamente 30 partículas infecciosas por cada vez que sale aire de su nariz o de su boca. 30 partículas. Y cuando una persona habla, como yo en este momento, está emitiendo aproximadamente 1500 gotas de partículas. De esas, 200 son partículas infecciosas. Entonces, hagamos la matemática. Una matemática bastante rápida. Si estamos hablando de que el aliento despide 30 partículas por cada inhalación y una persona respira en promedio 50 veces por minuto, estamos hablando de 30 partículas por 50 veces, estamos hablando de 1500 partículas por minuto. Si una persona habla, estamos hablando de 200 partículas por minuto aproximadamente. Entonces, si usted solamente con estar en el mismo cuarto cerrado que una persona que esté respirando, usted se puede contaminar. Solamente estar teniendo una plática con una persona que esté contaminada, usted se puede enfermar. Y aquí es donde se viene la importancia de el manejo de los espacios cerrados. Si usted trabaja en una oficina cerrada donde no hay ventanas, donde la puerta permanece cerrada y está en esa oficina con 5 o 6 personas más, básicamente estamos exponiéndonos a estos dos factores. Ahora, por supuesto que no es meter miedo en este aspecto. Esto es posible. Y aquí es donde viene la importancia de la mascarilla. La mascarilla a usted no es para filtrarle lo que una persona está respirando o lo que una persona está hablando, que en realidad lo hace. Pero una mascarilla funciona más como una red para atrapar todas esas partículas que están saliendo de la boca de una persona contaminada. Entonces, esa persona contaminada no las está expidiendo hacia el ambiente, las está atrapando la mascarilla. Esa es la importancia del uso de mascarillas, porque recuerden que en este momento es necesario considerar de que todos somos portadores del virus. Veamos este ejemplo. Este es un caso real de un restaurante en Estados Unidos
donde el 24 de enero, en un restaurante, un grupo de personas se sentó a cenar. Una cena que duró aproximadamente 1 hora y media. La persona en amarillo, A1, esta persona estaba infectada, esta persona tenía el virus. Y vean que las personas en su mesa, casi todas las personas en su mesa, se infectaron 5 o 6 días después de haber tenido contacto con la persona infectada. Ahora, eso no es raro. Que las personas estén con nosotros en la mesa, pues perfectamente puede causar que nos infectemos. Ahora vean lo interesante. El flujo de aire acondicionado estaba de derecha a izquierda de cuarto, o sea, seguía este rumbo en la habitación. Entonces vean qué pasó en la mesa que estaba en dirección en dirección del viento del aire acondicionado. También el 75% de las personas de esa mesa también se infectó 1 semana y media después de ese contacto. Incluso resulta tan raro que las personas en estas mesas que están contra el viento también se infectaron. Entonces vean el potencialidad que tiene para infectar esta enfermedad. Este era un cuarto cerrado de 5 por 6 metros. Un cuarto que no es tan grande, es un cuarto relativamente pequeño. Pero vean cuántas personas habían dentro de este cuarto, dentro de este restaurante. Entonces, aquí es donde entra en juego la importancia del distanciamiento físico. Ok, respire tranquilamente, pero tratemos de mantener al menos 2 metros de distancia y también mantengamos la circulación del viento y la renovación del aire en los cuartos. Ese término se va a volver muy importante de aquí en adelante. La renovación del aire en el ambiente. Porque recuerde, cuando una persona está respirando o está hablando, está emitiendo partículas y esas partículas se quedan suspendidas en el ambiente. Si usted no renueva los ambientes, si no renueva los aires, básicamente esas partículas se mantienen suspendidas ahí por al menos 3 horas. Y 3 horas son suficientes para infectarlo. Veamos otro caso. Este es el caso de un call center en Hong Kong, donde había en todo este grupo de mesas azules que ven acá arriba, todos esos puntos azules son personas que se infectaron, porque una persona en este grupo de mesas azules estaba infectada. Entonces, en el transcurso de 2 semanas, todas estas mesas azules resultaron infectadas. Vean que en la misma área de trabajo de esa persona eran un buen porcentaje. Luego, en otras áreas de trabajo, pues me imagino que por contactos, por la hora del almuerzo, por la hora de entrada o por la hora de salida, en algún punto entraron en contacto con la persona que estaba enferma de acá. Pero vean cómo se vuelve complicado manejar una infección dentro de un ambiente de trabajo cerrado. Por eso es importante, 1, prevenir las infecciones y 2, agarrarlas en el momento apropiado. Para eso la toma de temperatura, para eso la encuesta de síntomas, para eso el monitoreo de vigilancia epidemiológica. Esos 3 términos van a ser necesarios que usted los cumpla al pie de la letra. Que usted pueda monitorear los síntomas de las personas, que usted pueda asegurarse de estar cumpliendo una vigilancia epidemiológica y que usted pueda aislar de forma apropiada a todos los casos sospechosos. Sospechoso es suficiente con tengo tos, o estoy mocoso, o tengo fiebre. Por supuesto, se le dice a las personas, si se siente mal, quédese en su casa. Ahora, yo sé lo que están pensando. Van a haber muchos que digan, hoy me duele la cabeza, hoy no voy a ir. Entonces voy a decir que tengo tos. Entonces, el viernes de la semana de la feria de su ciudad, esa persona le dice, yo tengo tos y no voy a ir a trabajar hoy. Ok, perfecto. Tiene tos, no va a venir a trabajar. Entonces, vaya a buscar asistencia médica. Y asegúrese de buscar asistencia médica y asegúrese de que esa asistencia médica me la mande después y me asegure de que en realidad fue a buscarla. ¿Por qué? 1, porque realmente quiero descartar que usted tiene COVID. Y 2, quiero descartar que usted nada más se quiere quedar descansando en su casa. Entonces, sí es cierto, háblele a la gente de que si tiene síntomas no vaya a trabajar, pero tampoco que se vayan a aprovechar de eso. Y aquí es donde viene esa importancia en la aplicación de los protocolos.
Vea, para que los protocolos funcionen, usted debe, uno, diseñarlos de forma apropiada, dos, asegurarse de que la gente los está aplicando, y tres, tener definido qué hacer en caso de emergencia. Esto nos va a garantizar buenos resultados, pero como bien decía Mauricio, esto nos va a costar una cantidad de dinero. Por supuesto que nos va a costar, lastimosamente nos va a costar. Póngale que solamente en equipo de protección, en compra de mascarillas, en compra de caretas, en compra de lentes, usted le puede costar unos 2.000 lempiras al mes por empleado. Si usted compra termómetros, como compró un termómetro chinito al inicio, se le arruinó rápido, entonces tocó comprar otro más caro y ya gastó 10.000 lempiras en termómetros. Y como hay que reorganizar a la gente y vamos a trabajar en turnos de trabajo más cortos y vamos a trabajar desde la casa, esa reorganización a usted le costó aproximadamente unos 25.000 lempiras. Y vea que mal contado, y muy mal contado, por supuesto, mal contado, a usted le está costando más de 30.000 lempiras esta aplicación. Eso sin contar la caída en las ventas, eso sin contar que a veces toca renegociar contratos o renegociar tiempos de entrega. Entonces, le está saliendo y nos va a salir a todos caro. Entonces, ¿por qué? Si nos va a salir caro, ¿por qué no deberíamos también buscar cómo invertir tiempo en asegurar de que funcione? O sea, que no sea un gasto de dinero, que sea una inversión que me traiga resultados. Resultados en forma de una cultura preventiva, que nos diga cómo identificar peligros, cómo sé cada área roja que tengo, cómo sé cada área complicada que tengo en mi trabajo, cómo controlar esos riesgos para prevenir los contagios que nos permita llegar a casa sanos y salvos al final del día sin ningún problema. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, ¿se acuerdan que la semana pasada platicábamos de que hay un proceso lógico llamado jerarquía de control de riesgos? La jerarquía de control de riesgos básicamente son pasos puntuales, pasos específicos que usted tiene que seguir para poder controlar cualquier riesgo, cualquier riesgo. Ahorita estamos hablando del riesgo de contagio de COVID. Muy bien. Entonces, la forma más efectiva de hacerlo o de controlarlo es eliminando ese riesgo. ¿Cómo podemos eliminar el riesgo de COVID? Pues únicamente con una vacuna. Y eso ahorita no es posible. Entonces, la eliminación no la podemos aplicar. Pero sí podemos sustituir. Sustituimos las formas de trabajo, sustituimos las formas en que operamos. Acuérdense que la semana pasada platicábamos que usted perfectamente puede reimpulsar o impulsar esas estrategias de negocio comercial a través de teléfono, a través de internet, a través de WhatsApp. Asegúrese de que la gente, bueno, asegúrese primero de hacerlo disponible para sus clientes y luego asegúrese de que la gente lo esté aplicando. Si usted tiene una forma de decirle a las personas, ok, si me manda lo que necesita, si me manda su lista de lo que necesita de mi ferretería, yo le voy a avisar cuando esté lista para que usted la venga a traer. Y nada más viene, paga y se va. Y nos vemos. Y limitamos el tiempo de exposición de una persona. Limitamos el tiempo en que una persona está dentro de nuestra tienda. ¿Por qué ocupamos limitar ese tiempo? Recuerden, cada aliento, solamente con hablar o con estornudo o tos, las personas están incrementando la carga viral en los ambientes. Entonces, mientras menos tiempo tengamos a una persona potencialmente contagiada en nuestro negocio, la carga viral que va a despedir va a ser menor. Entonces, sustituyendo esos métodos nos ayuda a prevenir de forma más apropiada la aplicación del virus. Y aquí es donde entramos a la parte de las personas, de la gente. ¿Qué tan complicado va a ser? Pues en efecto va a ser complicado. De nuevo, volviendo al ejemplo del jueves que reabrimos el Instituto de la Propiedad, se había definido con un plano diseñado y un plano clarísimo donde se podía sentar cada empleado para atender a los usuarios. Entramos a verificar a las 8:10 de la mañana a ver cómo iba la aplicación de estos protocolos, a ver cómo se sentía la gente. A las 8:10 de la mañana. O sea, acabábamos de abrir, acababa de entrar la gente a trabajar. Y a las 8:10 de la mañana teníamos 3 personas sentadas una al lado de otra atendiendo usuarios.
Y cuando nos acercamos a ellos, dijimos, ¿ustedes recuerdan que ayer platicamos del plano? Sí. ¿Y se acuerdan del plano? Sí. ¿Y qué tenían que hacer? Teníamos que estar separados al menos un espacio de cada uno, al menos dejar un espacio libre entre cada uno. Ajá, ¿y por qué están sentados uno al lado del otro? Lo que pasa es que ellos son nuevos, me dice la muchacha, y ellos, yo los entreno y por eso ocupo tenerlos cerca. Entonces vean que ella, por supuesto, tenía una excusa válida, pero ninguna excusa es válida cuando se pueden enfermar los tres. Entonces vean que 10 minutos bastaron para que se incumplieran estos temas. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver mucho con la cultura de las personas. Si no hay una cultura de prevención, como hablábamos antes, y si una imagen como esta es normal entre nuestros empleados, la implementación va a ser más difícil, porque primero se necesita trabajar de forma muy fuerte en la cultura. Usted conoce a sus empleados, usted conoce a sus clientes, entonces sabrá bien si ellos en este momento tienen una cultura de prevención fuerte o no tienen una cultura de prevención en lo absoluto. Entonces, imágenes como esta, que se vuelven normales en nuestro país, llevan perfectamente a pensar que el cambio en el comportamiento de las personas realmente va a ser lo más difícil. Y viendo la encuesta que tuvimos hace un rato, ¿cree usted que Honduras está lista para reabrir la economía? Un 20% dijo que estamos listos, un 60% dijo que no estamos listos y un 17% dijo que deberíamos continuar en casa por un rato. Mi opinión personal, y esto es netamente Cristian, yo siento que no estamos listos para salir. Siento que nos falta todavía para estar listos para salir. Sin embargo, entiendo que la economía puede sufrir y entiendo que muchas personas pierden su trabajo, entiendo que muchas personas no están pasando por el mejor tiempo en este momento, entonces hay que buscar la forma apropiada de poder reactivar la economía con la menor cantidad de gente posible. Ese es un balance que hay que tener, porque ya nos dimos cuenta que la gente va a ser lo más complicado de todo esto. La disciplina del personal. Perfecto, una mascarilla lo puede proteger de forma apropiada. Pero ¿qué pasa si usted anda la mascarilla aquí? ¿Qué pasa si usted anda la mascarilla aquí todo el día? ¿Qué pasa si usted anda la mascarilla aquí todo el día? No sirve de nada. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la mascarilla. Usted le puede dar la mascarilla a sus empleados y con eso está cumpliendo una parte de su trabajo. Pero si la gente no la usa de forma apropiada, no nos va a servir de nada. Entonces, nuestro estado de estar listos o no estar listos no depende tanto de los protocolos, no depende tanto del diseño de una estrategia inteligente, depende más de qué tanto la gente esté lista para cumplir lo que se le está pidiendo que cumpla. Recuerden que no estamos en posición de cometer ningún error y en este momento es necesario ir trabajando en la cultura de la gente, en la creación de experiencias positivas alrededor de la seguridad y que la gente no piense que la seguridad es nada más un tema aburrido o que la bioseguridad es nada más un tema de moda y que ahorita se inventaron eso de la bioseguridad para vender mascarillas y para sacarnos dinero en las mascarillas. Estas son experiencias negativas. Hay que ir a todo lo contrario. ¿Cómo nos aseguramos de que la gente se sienta cómoda utilizando este tipo de protección? ¿Cómo nos aseguramos de diseñar espacios o diseñar periodos de tiempo en el cual la gente se pueda quitar la mascarilla un rato porque no la aguanta? ¿Y cómo lo hacemos de forma segura? Por ejemplo, si viene María, que María no aguanta estar usando la mascarilla todo el día, ok, María salga al estacionamiento, salga a la calle, no va a haber nadie alrededor de usted, asegúrese que no haya nadie cerca, quítese la mascarilla y respire por unos minutos. Agarre aire perfectamente, usted lo puede hacer perfectamente. Siempre asegúrese de mantener el distanciamiento entre otras personas, por supuesto, y de que no se va a tocar la cara con las manos si no se ha lavado las manos. Entonces, cree esas experiencias positivas para que la gente crea que la seguridad o el tema de bioseguridad es un tema necesario. Veamos, si a mí me pasa que, o me pasó desde pequeño, que yo entré al cuarto de mi mamá y le agarré 5 lempiras de la cartera,
Si mi mamá no se da cuenta y yo agarré los 5 lempiras, perfectamente se puede considerar como que tuve una experiencia que diga, ok, si agarro dinero que no es mío y nadie se da cuenta, me quedo con el dinero y no pasa nada. Ahora, esa es una experiencia mala. ¿Qué pasa si en realidad mi mamá se da cuenta y me castiga? Ahí me crea la experiencia de que robar es malo. Y eso, por supuesto, va generando creencias en mi persona que me llevan a tomar las acciones que tomo. Entonces, trabajen en la generación de experiencias positivas para su personal y para sus clientes, de forma que sus acciones les ayuden a ustedes a tener buenos resultados. Acuérdense que las personas se comportan de una forma porque creen o piensan que esa es la forma correcta de hacerlo. La gente actúa de acuerdo a cómo piensa. Y lo que nos demuestran en su comportamiento está atrás de un montón de cosas que ellos creen y que ellos perciben. Entonces, si usted influye en la forma de pensar de las personas, va a influir en la forma en que ellos actúan. Y esta es la clave de desarrollar esa cultura de prevención. Cambie la forma de pensar del personal y de esta forma va a lograr cambiar la forma de actuar de ellos. Por supuesto, sabiendo que si usted quiere desarrollar una cultura apropiada, la cultura comienza con usted. La cultura comienza con el dueño, con el jefe, con el gerente. Si el jefe, dueño o gerente no demuestra comportamientos apropiados, la gente, por supuesto, lo va a seguir. Y lo mismo pasa que con los hijos, por ejemplo. El liderazgo que usted demuestre va a impactar directamente en el clima de seguridad de las personas, en la cultura de seguridad de su empresa y en cómo se comportan los empleados. Entonces, para asegurar un comportamiento adecuado de la gente, usted tiene que demostrar un liderazgo en temas de prevención. Recuerde que no existen los empleados seguros o los empleados inseguros. Uno tiene ese concepto de que Pedrito nunca se pone la mascarilla, o Pedrito siempre anda corriendo por ahí, o Juan siempre es muy ordenado, o Juan siempre sigue las reglas. Pero eso no es que sean empleados seguros o empleados inseguros. Lo que existen son situaciones seguras o situaciones inseguras. Situaciones que la empresa en la gran mayoría de ocasiones es la que las crea. Y si Pedro se tropezó y se cayó en un pasillo, y uno dice, Pedro, es que vos siempre andas corriendo, Pedro, es que vos siempre andas apurado. Pero también hay que ver si ese pasillo cuenta con las condiciones, cuenta con el espacio, si está libre, si está despejado, porque si bien es cierto, Pedrito andaba bien rápido, pero el pasillo tampoco estaba en condiciones para que ninguna persona, aunque vaya lento, no vaya a tener un accidente. Entonces, esas situaciones son las que nosotros como empresa creamos para los empleados. Asegurémonos de crear las situaciones correctas. ¿Qué sería una situación correcta en este caso? Que yo tengo una caja de mascarillas, yo como Cristian, empleado de Ferretería 3. La Ferretería 3 me da todas las semanas una caja con 5 mascarillas. Y se asegura de que esas 5 mascarillas yo las use una por cada día. Entonces, yo le estoy creando las condiciones al empleado para que él use su equipo de protección personal. Si yo nada más le di una mascarilla de tela reutilizable a cada uno, estoy promoviendo que la gente no use su equipo de protección, porque si yo le di nada más una, ¿en qué momento la va a lavar? ¿En qué momento la va a limpiar? ¿En qué momento la va a desinfectar? Si yo nada más le di 2, esa persona todos los días llega, tiene que llegar y asegurarse de lavar su mascarilla, limpiarla y el día siguiente usar otra diferente. Pero ¿qué pasa si llueve? Si yo nada más le di 3, bueno, solo son 3. Entonces, asegúrese que está teniendo las condiciones apropiadas para que su gente se comporte de forma segura. Bríndele usted lo necesario a sus empleados para que operen de forma segura. Si alguno de ustedes ha estado en algún momento en alguna charla de salud y seguridad ocupacional o ha leído algún tema que relacionado a salud y seguridad ocupacional, se podrá haber dado cuenta que muchas veces se dice que el 90% de los accidentes ocurre
por acciones inseguras y que el 10% de los accidentes ocurre por condiciones inseguras. Básicamente esta gráfica nos dice que el 90% de los accidentes ocurren por culpa de las personas. Y tiene cierta razón. Ahora, solamente es la mitad de la información, porque de ese 90% de acciones inseguras, el 70% de esas acciones es porque la empresa creó las condiciones para que ocurrieran. Si Alberto se cayó de la escalera porque la escalera estaba mala, sí, Alberto, pero ¿por qué estás usando esa escalera mala? Porque no hay ninguna otra, porque nadie más ha comprado una escalera buena. Y el jefe de Alberto le dijo, anda, bájame ese foco hoy, porque lo ocupo bajado hoy. Alberto no quiere perder su trabajo, Alberto no quiere retar a su jefe. Entonces él va y agarra la única escalera buena o medio buena que encontró y se sube a cambiar el foco. Entonces, asegúrense de estar creando las condiciones apropiadas para que las personas se comporten de forma segura. Ahora, siempre va a haber un 30% de personas negligentes, de personas que no quieren hacerlo, de personas que no quieren cooperar. Y por supuesto que usted tiene que decidir y tomar su decisión como negocio de hasta qué punto voy a aceptar personas negligentes. No todas las personas siempre se van a acoplar a un sistema de seguridad. No todas las personas van a hacer caso a todas las instrucciones de seguridad. Y siempre hay personas a las cuales hay que decirles, prefiero mandarte a tu casa, tal vez sin trabajo, pero con salud, que tenerte trabajando y que te vaya a pasar algo malo aquí porque no te estás comportando de la forma en que yo te digo. Entonces, va a haber algún punto en el que usted tiene que decidir si mejor dejar ir a esas personas que no se acoplan a lo que usted les está pidiendo. Y ya para ir finalizando, todos estos protocolos que se diseñaron de una forma lineal, o sea, esperando que la gente los cumpla al pie de la letra lo que nosotros les dijimos que hicieran. Entonces, si dijimos, por ejemplo, que todos los sábados hay que lavar la vitrina donde están los clavos, y usted lo colocó en un procedimiento y lo puso en un rótulo, todos los sábados hay que lavar esta vitrina. El primer sábado vino Cristian y la lavó. El segundo sábado vino Cristian y la lavó otra vez. El tercer sábado vino Cristian y no la lavó, porque Cristian dijo, yo siempre la lavo, todas las semanas la lavo, entonces que lo haga otro. Pero como los otros vieron que las 2 semanas anteriores Cristian la lavó, entonces nadie se movió y ese sábado la vitrina de los clavos no se lavó. Entonces su procedimiento, que era lineal y que usted había hecho y tenía de una forma bien clara cómo iba a funcionar, dejó de funcionar y comenzó a desviarse. Porque eso es lo que ocurre con cualquier procedimiento que dependa de una persona. Las personas siempre van a buscar cómo procesar, cómo cambiar las reglas que usted les da. Entonces, es necesario que usted a través de auditorías, a través de mantenimientos, a través de inspecciones, se asegure de que ese procedimiento o esos protocolos de bioseguridad aún están funcionando. Si usted comenzó a operar el 1 de mayo, digamos, y tenía su protocolo bien diseñado y capacitó a su gente, asegúrese de que el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de mayo esté realizando verificaciones para asegurar de que ese procedimiento continúa funcionando. Porque cuando la gente comienza a desviarse del procedimiento es cuando ocurren los accidentes o enfermedades. Entonces, para ir resumiendo, cuando usted defina sus protocolos, usted hágalo siempre basándose en un análisis de riesgo de su operación. Analice los riesgos de su ferretería, analice esos lugares donde hay mayor concentración de gente, donde los empleados entran en mayor contacto entre ellos, donde los clientes entran en mayor contacto con los empleados y defina las medidas de control de riesgo que va a aplicar para esas áreas. Una vez haya definido esa visión que quiere tener y ese plan de implementación, asegúrese de hacerlo, asegúrese de implementarlo. Si usted dijo que todos los empleados van a almorzar en turnos y cada turno va a durar 30 minutos, asegúrese de cumplir ese procedimiento. Y una vez cumpliéndolo y con todo ese tipo de verificaciones, usted se asegura de que esto vaya a ser sostenible a lo largo del tiempo.
Bien, recuerden que no los dejamos nada más con esta charla, sino que hay herramientas adicionales para ustedes que les va a facilitar Cemento Fijado. Estas herramientas van desde la grabación de esta charla, la grabación de la charla anterior, la disponibilidad de todas estas diapositivas que estuvieron viendo hoy y que se vieron en la charla anterior. Viene también una serie de herramientas que les puede servir a ustedes, desde cómo desarrollar un programa de orden y limpieza en su ferretería, hasta cómo asegurarse de que su negocio está listo a través de un listado de verificación, qué hacer en caso de contagio. Hay una serie de herramientas buenas que les pueden servir para complementar sus protocolos. Solo recuerden, tengan estas herramientas, bajen estas herramientas y asegúrense de aplicarlas a su propia operación. Y nada más recordarles, estamos disponibles o estamos a sus órdenes para cualquier tema de bioseguridad que ustedes puedan necesitar, desde análisis de riesgos hasta auditorías de validación de todo lo que ya aplicaron, pasando por capacitaciones, pasando por asesorías y lo que ustedes necesiten en este tema de bioseguridad. Esta es mi información personal, mi correo personal, mi número de contacto si lo necesitan. Y no solamente temas de bioseguridad, sino también que estamos en todo lo que sea salud y seguridad ocupacional, desde capacitaciones de manejo de químicos, capacitaciones de operación de montacargas, capacitaciones de trabajo en altura, evaluaciones ergonómicas y todo lo que sea necesario en temas de salud y seguridad ocupacional. Ahora bien, quiero abrirles el espacio para preguntas. Sé que hay algunas preguntas, sé que hay personas interesadas en resolver un par de temas más. Así que le doy paso a Mauricio para que nos ayude a ver qué preguntas tenemos ahora. Muchas gracias, ingeniero Cristian. Primero quiero darle las gracias en nombre de todos nosotros por habernos compartido este tema, ¿verdad? Del cual pues yo personalmente no sé mucho, ¿verdad? Y quisiera pensar que todos estamos aprendiendo más, viendo y estando expuestos a ese conocimiento. Gracias también por las páginas que usted hizo en el cual podemos descargar todo este material, ¿verdad? Clientes, por favor, pídanle a su asesor de ventas que le mande ese material. Es un link en una página web que también trae un password, una contraseña. Entonces ustedes le dan clic al link y luego van a tener que ingresar una contraseña y de ahí van a tener acceso a las diapositivas, a los dos webinars que tuvimos y a los archivos descargables para poder operar de manera segura su ferretería y mantenerse seguros. Así que vamos a saltar a las preguntas, ingeniero Cristian. Adelante. Perfecto, tenemos la primera pregunta. Buen día, ¿será que el expositor puede explicar nuevamente la tabla de duración de cada desinfectante? No sé cómo se llamaba esa tabla. Me imagino que se refiere a la tabla N. Ese es el listado N. Vamos a... Sí, por supuesto, tengo un segundito para poder hacerlo. Deme un momento. Muchas gracias por sus preguntas. Todavía estamos aceptando preguntas, ¿verdad? No se quede sin preguntar si tiene alguna duda. Hay cosas que no son intuitivas, ¿verdad? A veces no nos hacen sentido. Y usted puede hacer su pregunta. Aquí tiene un consultor, el cual puede contestar su pregunta en vivo. Muy bien. Este es el listado N de productos desinfectantes para el COVID-19. Recuerden que este listado... No lo estamos viendo, ingeniero, perdón. Permítame, disculpen. Listo, creo que sí. Ahora sí. Entonces, esta herramienta funciona para conocer esos desinfectantes que están aprobados y que ya está comprobado que funcionan contra el COVID-19. Ahora, recuerden que este listado está hecho de productos que son comercializados en Estados Unidos. Entonces, cuando vemos estos productos comercializados en Estados Unidos, vamos a encontrarnos en esta lista con un montón de productos que ni siquiera venden acá. Entonces, si nos vamos para acá, por ejemplo, vamos a ver el primero, el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, cuyo nombre comercial es Maquat 128 PD.
y la compañía que lo elabora es Mason Chemical Company. Entonces veamos, cada producto químico cuenta con un producto o con un nombre o un número de registro en EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Este número de registro es similar para cada tipo de producto químico. Entonces, si usted quiere comprar amonio cuaternario, por ejemplo, que lo está fabricando la Fábrica de Químicos de Honduras, basta con ver la composición de estos componentes en la página de la EPA y usted revise la composición que tiene el producto que le está vendiendo Industrias Químicas Honduras. Debería cuadrar con cualquier tipo de amonio cuaternario que esté en este listado. Entonces, si digamos que se encontró con que el producto químico de Industrias Químicas Honduras es exactamente igual al de Macuat 128PD. Entonces nos venimos y vemos que el tiempo de contacto que debería tener ese producto es de 10 minutos. Esto significa que debe estar 10 minutos la superficie impregnada con este químico para que la desinfección pueda ser completamente eficaz. Y esto es aplicable para una gran cantidad de productos químicos. De hecho, aquí en el listado están básicamente todos los ingredientes químicos o todos los productos químicos que están comprobados que matan el coronavirus. Vean que hay desde hipoclorito de sodio, glicol, amonio cuaternario, la plata, ácido hipocloroso, peróxido de hidrógeno, ácido cítrico. Hay una gran cantidad de cosas que sirven para matar este virus. Entonces, les voy a poner en el chat, en este momento, la dirección para este listado N. Permítanme. Lastimosamente está en inglés, pero creo que al menos sirve para ver los nombres y irnos tratando de acoplar a esta información. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. El ingeniero va a compartir el link de la página en el área del chat, por si lo ocupan. Esta es una de las cuestiones que nos abrió los ojos, ¿verdad? Yo pensé que solo en el pediluvio, solo poner los pies 10 segundos y ya seguir mi camino, eso ya me iba a desinfectar y no es así con cualquier agente, ¿verdad? Exactamente, no es así. El pediluvio necesita un cierto tiempo de acción, entonces necesita pararse en el pediluvio por suficiente tiempo para que esto actúe. También podría ser cierto que podamos hacer una concentración más fuerte de químico para pasar menos tiempo. Pero ahora piense, si usted va a poner una concentración más fuerte de químico, le va a orinar los zapatos a todo el mundo y está poniendo en riesgo a la persona que lo está preparando. Entonces es de hacer un balance. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer con los empleados mayores o con alguien de riesgo? ¿En qué etapa pueden regresar al trabajo o por varios meses no podrán trabajar? Vean, con el tema de ferreterías, sé que es un poco complejo el tema del teletrabajo o trabajo desde casa, pero siempre hay labores administrativas que me imaginaré que una persona en una ferretería pueda realizar desde su casa. Entonces, aquellos empleados mayores o aquellos empleados con condiciones o comorbilidades de riesgo, se recomienda que no sean los primeros en regresar e ir evaluando cómo está su municipio, ir evaluando cómo está su ciudad. Si hay una incidencia muy alta, tratar de que ellos trabajen desde casa la mayor cantidad de tiempo posible. Y digamos que es una persona mayor que trabaja en bodega y él tiene que estar en bodega. Tal vez buscar una forma de cómo reubicarlo de trabajo y darle funciones de contabilidad o funciones administrativas que él pueda hacer desde su casa o funciones en las cuales él no tenga que exponerse a ningún cliente. En el caso de las ferreterías o de cualquier otro comercio, hay dos niveles de riesgo. Están los empleados que solamente tienen contacto con los empleados, que tienen un riesgo bajo, y están los empleados que tienen contacto con clientes, que son un riesgo más alto. Entonces, tratar de que todas esas personas con factores de riesgo, uno, se queden en su casa por la mayor cantidad de tiempo posible, y dos, si tienen que regresar a trabajar, que no lo hagan en labores donde tengan contacto con el cliente en general.
Ok, y en el sentido de en cuánto tiempo sería seguro para ellos regresar. Ahorita es una, y disculpen que lo haga tan vago, tan ambiguo, pero ahorita es una pregunta, es una respuesta que no tiene una claridad. Yo diría al menos un mes más. Ok, ok, perfecto. Otra pregunta, ¿qué hacer cuando llega un cliente, cuando un cliente llega con un caso positivo? Ok, este va a ser un caso difícil. Cuando un cliente llegue y usted pueda identificarlo, digamos, con su termómetro, le marca que esa persona tiene fiebre. Lo primero que esa persona va a decir es que está caliente afuera, vengo caminando, vengo abajo del sol. Eso no tiene nada que ver. La temperatura de la persona debe ser de 37.5 grados para abajo. Eso significa que ese para abajo ya incluye la soleada, ya incluye la caminada, ya incluye cualquier otra cosa que la persona pueda estar agitada. Entonces, si ya está en 37.5 en su frente, lo más seguro es que en su boca, que es donde se transmite el virus, ya esté en 38 grados. Entonces, he visto que muchos negocios lo que hacen es que si viene una persona con 37.5, lo apartan, lo dejan 20 minutos a que se enfríe y después le vuelven a tomar la temperatura y lo dejan pasar. Eso no es correcto. La temperatura debe ser abajo de 37.5 en cualquier momento, porque es temperatura interna del cuerpo. Incluso dentro de los protocolos que yo desarrollo, yo indico que la persona no debe pasar, ni empleado ni cliente, si está arriba de 37.3, no 37.5, 37.3, porque si llegamos a 37.5 ya es fiebre y ya es tarde. Entonces, mejor detectarlo un poco antes para asegurar que no estamos exponiendo a nadie. Y si llegara un cliente que usted detecte con fiebre o con síntomas respiratorios, ahí es de tener mucho cuidado y mucho tacto para decirle, disculpe caballero, no puedo dejarlo pasar porque queremos mantenerlo protegido a usted, al resto de clientes y a nuestros empleados. Entonces, tratar de hablar con él y de recomendarle que se presente a una evaluación médica para que pueda continuar su tratamiento en caso de estar enfermo. En caso de que no esté enfermo, pues terminó ahí y qué bueno para todos que no está enfermo. Pero básicamente es eso, no lo dejamos pasar. Eh, si usted quiere hacerlo mucho mejor, su procedimiento es definir un área de aislamiento para los clientes y decirle, ok, si usted quiere, nosotros podemos llamar a Copeco, podemos llamar al 911 mientras usted espera en nuestra sala de aislamiento. Y aquí lo van a venir a atender, nadie lo va a molestar, usted va a estar solo en esa área y aquí puede llegar Copeco, puede llegar Sinajer. De esa forma, usted está siendo el ciudadano responsable de no soltar a un caso sospechoso a la sociedad. Entonces, bueno, uno, no lo deje que entre y dos, sugiérale que busque atención médica. Ok. Este es un comentario, buen comentario que tenemos. Buen día, ingeniero Cristian. Es súper importante y fundamental el compromiso que tenga cada una de las empresas en adaptarnos al cambio. Es una responsabilidad social de cada uno cómo influyamos sobre cada colaborador de la empresa, asegurando que tengan claro el cuidado adentro y fuera de la empresa. Esto va a asegurar que cada uno de nosotros estemos comprometidos con el desarrollo sostenible de la economía. Tenemos que contribuir a aliviar la pandemia y la crisis. Esto nos va a permitir tener la clave para salir adelante. Gracias, Alejandra. Creo que ni yo pude haber hecho un resumen tan claro y tan puntual como el que usted hizo. Gracias por su comentario. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué forma utilizar para calmar a un cliente que está enfadado por la aplicación de protocolo de bioseguridad? Vean, lo que les voy a decir probablemente no le va a gustar mucho a Mauricio, que Mauricio tenía que ver mucho con el cliente y con el servicio al cliente, pero recuerden que cuando un cliente llega a su ferretería, un cliente está llegando a su casa. Usted, por supuesto, le está dando la bienvenida a su casa, pero como está en su casa, debe cumplir sus reglas. Por ejemplo,
Disculpe que regrese al tema del Instituto de la Propiedad, pero es un ejemplo excelente. Ayer me preguntaba uno de los guardias del IPEC, me dice, ¿y qué hago si una persona viene con sus hijos? Si una señora viene a hacer trámite con sus hijos. Lo siento mucho, pero en este momento solamente puede entrar una persona a hacer sus trámites. No pueden entrar 3, 4, 5, porque recuerde que el espacio que tenemos adentro está limitado. Y si una persona entra con sus 2 hijos, le está quitando el espacio a otras 2 personas que están afuera haciendo fila bajo el sol. Entonces, en este punto es importante, uno, asegurarse de comunicarse de forma muy honesta con sus clientes y de forma muy transparente y decirles, ok, esto es lo que estamos haciendo. Y tratar de hacerlo a través de redes sociales, a través de rotulación, a través de lo que sea necesario para que los clientes entiendan cuáles son los procedimientos que ustedes están siguiendo. Una vez comunicados, una vez que ustedes ya definieron las reglas del juego, pueden básicamente dedicarse a la implementación y los clientes se van a molestar, ¿de acuerdo? Pero básicamente hay que hacerles ver que eso es por la protección de todos. Ok. Otra pregunta, ¿cómo manejar el tema de los vehículos de reparto que usamos para entrega de materiales? Ahí les recomendaría un protocolo adicional o un instructivo adicional para los empleados de reparto. O sea, si una persona va a entrar en contacto con personas afuera, es necesario dejarle claro, ok, si vas a entrar en contacto con un cliente en su casa, asegúrate de no tocar ninguna superficie, asegúrate de nada más entras y dejas, asegúrate de nada más llegar y dejar lo necesario sin entrar en mucho contacto físico. ¿Van a intercambiar documentos? Seguro que sí. Intercambiar todos estos documentos y después de que termines de hacer tu entrega, asegúrate de desinfectar tus manos antes de poder quitarte tu mascarilla. Entonces, básicamente es seguir el mismo proceso de desinfección de manos, desinfección de las herramientas y de prevenir el contacto físico. Ya nos había hablado usted que no se puede desinfectar una factura o un contrato, ¿verdad? Se va a dañar, Ese es... se va Ok, a dañar y lo que vean, los documentos o el virus dura en el papel aproximadamente 24 horas, no dura mucho más que eso. Entonces, lo recomendable es, si se pueden cuarentenar los documentos que vienen de afuera, perfecto. ok. Una cuarentena de los documentos que los pondríamos en... ¿Cuál sería el lugar? ¿En la oficina? ¿Estaría bien? O en dónde? En cualquier lado donde usted se asegure que la gente no lo va a tocar. O sea, si el documento llega, puede colocarlo en cualquier área siempre y cuando reciba aire, reciba luz. O sea, no lo encierre en una caja porque entonces está manteniendo el virus. Trate de dejarlo al aire libre, no en la intemperie, pero sí al aire, para que el documento reciba el aire necesario y la humedad necesaria. Ok. Creo que esa era una parte de la pregunta. Decía, y con los choferes y ayudantes que regresan con facturas y documentos que liquidar y cotejar, ¿cómo manejar responsable y correctamente con este personal? Creo que aquí viene implícito el manejo de dinero. El Exacto. dinero no lo puedo dejar, No se puede eh, cuarentenar. no. ¿Qué Claro, nos recomienda con el dinero? ahí básicamente hay otra forma de hacerlo. Otra cosa que estamos recomendando muy frecuentemente es, ok, si va a manejar documentos que no se pueden cuarentenar y va a manejar papel que no se puede cuarentenar, lo que le podemos recomendar es manéjelo de la forma que lo maneja de forma normal y cada 2 horas detenga todo y desinfecte todas las áreas donde esos documentos han estado, donde ese papel ha estado en contacto. Desinfecte todas las áreas que sus manos han tocado en ese transcurso de tiempo. Entonces, cuando usted desinfecta todas esas áreas, está haciendo 2 cosas. Uno, está limpiando las superficies del virus y dos, al limpiar con sus manos, usted está indirectamente limpiando sus manos, desinfectando sus manos. Por eso debería hacerlo la persona que entre en contacto con esos documentos. No que llame a la persona de limpieza que se lo haga, sino que lo haga él mismo para que uno, desinfecte sus áreas y dos, desinfecte sus manos. Ok. Este es un comentario. A veces las personas caminando salen arribita de 37 grados centígrados.
Es ¿Cómo posible. evaluar, perdón, cómo evaluar lo de la temperatura cuando la temperatura ambiente está arriba de 37 grados o ha estado expuesto al sol? La temperatura corporal difiere un poco de la temperatura ambiente. Una persona, la temperatura corporal, el cuerpo se encarga de mantenerla en esos rangos. Por eso nosotros sudamos, porque cuando estamos expuestos a mucho calor, nuestro cuerpo comienza a sudar para mantenernos debajo de esa temperatura. 37,5 es básicamente la temperatura en la que el cuerpo dice, ok, aquí hay un virus, hay una infección, hay una bacteria, entonces ya empieza a calentarse para luchar contra esa bacteria. Pero el cuerpo, como una máquina, funciona de forma apropiada, entonces cuando pasa de 37,5 es porque hay algo malo. El cuerpo no va a pasar de esa temperatura si no está enfermo. Ok. Hay una última pregunta, bueno, que viene con el tema de la papelería, que si es propicio usar guantes para manejar esa papelería, que puede venir contaminada. Bien, les comento una experiencia que he tenido esta semana. Estamos junto con un doctor, estamos desarrollando protocolos para otra empresa y él sugiere guantes, el uso de guantes de látex para el manejo de papel. Yo me oriento por no utilizar guantes, pero tampoco quiero llevarle la contraria al doctor porque no quiero entrar en controversia. Entonces, sugirió el uso de guantes, la empresa empezó a utilizar guantes y ayer me llamaron, los guantes no están sirviendo para manejar papel. Se están rompiendo, se quedan trabados y no funcionan. Entonces, en lo personal yo me oriento a no utilizar guantes porque el virus no entra por sus manos, no entra por la piel, entra por su boca, nariz perdón, por sus ojos, nariz y boca. Entonces, trate de que si va a manejar documentos, va a manejar dinero, asegúrese que las personas se puedan estar desinfectando sus manos de forma frecuente y asegúrese de proteger esas partes del cuerpo por donde podría entrar el virus, porque una persona se toca la cara de forma inconsciente muchas veces durante el día. Entonces, dos cosas. Uno, que se pueda lavar las manos, y recomiendo lavar, no solamente gel, que se pueda lavar las manos de forma frecuente. Dos, que desinfecte su área. Y tres, protejamos que no se toque ninguna parte de la cara. Bueno, tenemos una última pregunta, si tiene tiempo, ingeniero. Creo que podemos hacer la última, sí. ¿Qué tan cierto es que el uso prolongado de la mascarilla afecta la concentración? Esto producto del dióxido de carbono, que creo que es la hipoxia, el cual puede llegar a ser venenoso. También se habla de los efectos negativos de las partículas que desprenden dichas mascarillas. Okay. Alergias. Trato de nunca decir lo que voy a decir, pero esa información es completamente falsa. Una mascarilla funciona filtrando el aire, al menos las filtrantes, filtran el aire que entra hacia su nariz porque están haciendo un sello completo alrededor de su cara y el aire que pasa, pasa por dentro, pasa por estos filtros. Y dos, cuando usted respira hacia afuera, el aire también sale. La mascarilla filtra hacia adentro y filtra hacia afuera. Entonces, el aire está saliendo, las partículas de dióxido de carbono no se están quedando acumuladas en gran cantidad dentro de su mascarilla. En efecto, pasa y ocurre que hay cierta concentración, pero eso no es suficiente para causarle ningún daño, ningún problema. La gente, es cierto que al principio puede tender a marearse o puede tender a sufrir dolores de cabeza por el uso de mascarilla por tiempo prolongado. Pero esto no es a raíz de una hipoxia, no es a raíz de la concentración de dióxido de carbono. Esto es simplemente porque si usted pone un colador para colar comida, va a pasar cierta cantidad de líquidos. Igual pasa lo mismo con una mascarilla. Al inicio, el cuerpo se tiene que acostumbrar a el volumen de aire que está recibiendo cuando utiliza la mascarilla, que es un volumen un poco menor. Entonces, el cuerpo necesita acostumbrarse y necesita compensar esa falta de aire a través de las formas de respiración. Entonces, los primeros días o semanas, usted va a sentirse mareado, si usa la mascarilla todo el día,
usted va a sentir dolor de cabeza si usa una mascarilla todo el día, y eso es porque su cuerpo se está acostumbrando a utilizar una mascarilla. Pero el uso prolongado de una mascarilla no representa ningún tipo de riesgo de lo que están mencionando últimamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian. En nombre de Cementos del Norte y nuestra marca líder Bijao, queremos agradecerles por su participación. Muchas gracias por las preguntas, excelentes preguntas. Si ustedes como clientes necesitaran aún más consultoría, más otro webinar, aclarar dudas, por favor acérquense a su ejecutivo de ventas. Él les puede orientar, les puede ayudar y puede hacernos la solicitud. Y con mucho gusto, pues, podríamos revisar esas solicitudes y hacerles alguna propuesta, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Que se mantengan saludables, que se mantengan seguros. Creo que el ingeniero Cristian López tiene palabras, o no estoy seguro. Nada más despedirme, agradecerles a todos por su tiempo, agradecerles por la atención y disponible cuando necesiten cualquier tipo de información. Muchísimas gracias. Bueno, con eso lo dejamos concluido la segunda parte del webinar y estamos abiertos a sus comentarios. Comuniquen a sus ejecutivos de ventas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, adiós.